¿Qué tal, niños? Buenos días. Les voy a dejar esta clase. Terminando de ella hay un quiz. También les voy a dejar en la caja de la tarea, bueno, de la actividad, les voy a explicar bien qué es lo que quiero que hagan al respecto una vez que lo hayan visto y las indicaciones para el quiz, ¿ok? Bueno, el tema son partes de una oración. Yo pienso que esto ya tiende que ser un poco sencillo, aunque habrá algunas cosas por ahí que todavía no hemos visto. Son los como tres puntos de las partes de una oración. Miren, es importante para que ustedes entiendan, porque yo siempre les digo que una palabra en inglés puede tener un sinfín de significados y no nada más es porque esa palabra signifique muchas cosas como sustantivo, sino que una misma palabra puede tener una función como verbo o puede ser una función como sustantivo o pues sobre todo esas dos son en donde tenemos más variaciones, ¿sí? Entonces, para que ustedes entiendan este tema, para que ustedes empiecen a entender los significados de las palabras, la función de las palabras, es necesario que sepamos bien cómo se dividen las oraciones y las funciones de estas divisiones. ¿Qué rol juega cada palabra en una oración? Esto ustedes lo vieron en primaria. Por ejemplo, está pasando el gas, a ver si se escucha. No quiero cortar porque luego me resulta un poquito. Ya se va el gas. Bueno, entonces, las partes de la oración en español ustedes las vieron en primaria, por ejemplo, cuando les ponían a dividir el sujeto del predicado y luego el sujeto, el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado, ¿qué más? Teníamos por ahí los adjetivos, los pronombres, ¿sí? Y dentro de cada una de las divisiones de estas 8 partes, bueno, es que en inglés son 8 partes de la oración, tenemos otras subdivisiones, pero no nos vamos a meter tan a fondo. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan que eh, que entiendan esto y que sepan distinguir cuando una palabra está como verbo, cuando está como sustantivo, para que ustedes tengan una comprensión del inglés más adecuada. Y también para cuando hagan búsquedas en Google o en un diccionario de una palabra, porque pasó cuando les decía tales verbos, búsquenme el significado y luego me ponían, por ejemplo, ring. Estamos viendo verbos y viene ring y me ponían que ring era un anillo. Pero si estábamos viendo verbos, ¿cómo me vas a decir que en la tabla de los verbos viene ring y me vas a poner anillo? O sea, ¿en qué parte anillo es un verbo, verdad? No. Entonces yo les dije, es que ring como verbo significa sonar, ¿sí? Entonces, es ahí lo que vamos a entender, ¿no? Cómo es que cambia de significado una palabra y de función gramatical. Bueno, para no hacerlo tan largo, pues nos vamos rápido. Yo les voy a dar la clase respecto a la diapositiva, pero va a ser muy breve, y ustedes les voy a pasar la diapositiva completa como archivo y una tabla, ¿sí? Bueno, words are often named according to how they are used in sentences. The names of the words are called the parts of speech. The 8 parts of speech in English are, vamos a ver, dice que las palabras son nombradas de acuerdo a cómo ellas son usadas en las oraciones, ¿sí? Estos nombres, los nombres de estas palabras son llamadas así, partes de la oración, ¿sí? Estas son 8, vamos a verlas. Son nouns, sustantivos, verbs, verbos, adjectives, adjetivos, pronouns, pronombres, prepositions, preposiciones, conjunctions, conjunciones, adverbios, adverbs, adverbios, interjections, interjecciones. ¿Sí? Ahorita vamos a ver más o menos rápido para qué sirve cada una, ¿sale? Nouns son sustantivos, ya lo sabemos, los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Son the names of persons, places, things, feelings or ideas. Nombres de personas, lugares, cosas o ideas, ¿ok? Los sustantivos responden a las preguntas qué o, perdón, quién o qué. Nouns usually answer the questions who or what, okay? Nouns are often preceded by noun markers, the words a, and de. Los sustantivos a menudo son precedidos por las palabras a, and y de, o sea, un, uno o el. Por ejemplo, un carro,
un doctor, una manzana, a doctor, a car, a maple. Y también por el the artículo the sun, the moon, el sol, la luna, ¿ok? Muchas veces son precedidos por estos. Cuando hablamos de nombres propios, no, ¿verdad? No decimos una Carolina, ¿verdad? Decimos Carolina, no decimos la, la Susana, no. Entonces, no siempre, pero muy comúnmente los sustantivos que no son propios, o sea, no los nombres propios, todos los demás muchas veces son precedidos por estas palabras, que se les llama así, noun markers, ¿ok? Y ya les había dicho que responden a la pregunta quién o qué, ¿sí? Por ejemplo, en la oración, Carlos compra un billete de lotería. Mi sustantivo es Carlos, porque me está respondiendo a la pregunta. ¿Quién? ¿Quién? Carlos, ¿ok? Por ejemplo, el carro está descompuesto. ¿Qué está descompuesto? El carro. Entonces, el sustantivo es el carro. Aguas aquí porque muchas veces un verbo puede ser un sustantivo. ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, jugar Xbox es divertido. Si se fijan en esa oración, el verbo jugar está también como un sustantivo. De hecho, la función en esta oración de jugar es un sustantivo, va completo. Jugar videojuegos. ¿Okay? Aunque es una acción, yo puedo responder esta pregunta. ¿Qué es divertido? Ah, pues jugar videojuegos. Entonces, en este caso, mi verbo es un sustantivo. Por ejemplo, correr es relajante. ¿Qué es relajante? What? Correr. To run, ¿ok? Correr, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, perdón, running. Esta es nada más algo breve para que ustedes los conozcan. Aquí les dejo lo demás si ustedes tienen alguna idea, aunque esto en sí no viene en el examen tal cual, pero en el quiz. Pero si ustedes buscan más información, pueden leer y tratar de traducirla toda la diapositiva. Yo les estoy dando los puntos más importantes, ¿sí? Entonces, un sustantivo, recordamos, un sustantivo son los sustantivos en inglés son llamados nouns y son palabras que utilizamos para referirnos a países, lugares, animales, cosas, ideas. Los sustantivos pueden ser mentales o materiales, es decir, pueden ser cosas tangibles y no tangibles, ¿sí? Por ejemplo, personas, doctor, man, woman, kid, etc. Lugares, shore, mountain, city, village, home, etc. Cosas, chair, table, love, love, por ejemplo, chair y table son tangibles, love no es tangible, pero el amor es un sustantivo, ¿sí? Animals, dog, dolphin, cat, etcétera, ¿ok? Esos son sustantivos. Hay sustantivos propios y los que son impropios, es decir, sustantivos generales más bien. Los sustantivos propios son aquellos que son ya nombres. Por ejemplo, un sustantivo propio sería México y la contraparte de un impropio es país. Países hay muchos, pero país es un sustantivo. Pero un país, pero ya el nombre de un país es un sustantivo propio, ¿sí? Por ejemplo, Noruega. Noruega es un sustantivo, país es un sustantivo, ciudad es un sustantivo, ¿sí? Vamos con la siguiente diapositiva. Los verbos son palabras que indican acciones, ¿sí? Todas las oraciones, todas deben de llevar al menos un verbo, todas, ¿ok? Los verbos de existencia siempre son verbos. Por ejemplo, los verbos de existencia son el verbo to be en todas sus conjugaciones, ¿sí? Be, am, is, are, was, were, been, been, ¿ok? Siempre son verbos, ¿ok? También tenemos verbos modales, can, would, will, would, shall, would, should, may, might, must. De estos ya vimos algunos. Have, has, had, todos esos son verbos, ¿sí? Y los verbos nos indican acciones. Recuerden, todas las oraciones al menos llevan un verbo, al menos, porque pueden llevar muchísimos más. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Los verbos son palabras que indican acciones. Aquí se los pongo ya en español, ¿sí? Ok, no viene todavía en el examen, pero lo pueden repasar. Ok. Adjetivos, adjectives. Los adjetivos son palabras las cuales describen únicamente a los sustantivos. Los adjetivos describen a los sustantivos, los califican, ¿ok? ¿Sí? Nos dicen cuánto, nos hablan de cantidades y nos hablan de formas, ¿sí? De modos, de formas, ¿sí? Ok.
Los sustantivos, algunos sustantivos, por ejemplo, son big, red. Los colores, por ejemplo, pueden ser un sustantivo, ¿no? La mesa es roja, la mesa roja. ¿Cuál mesa? La roja. La está diferenciando de otras mesas por el color, ¿sí? Ah, big, o sea, también podremos diferenciar de tamaño, bonito, feo, grande, gordo, todos los sustantivos pueden ser calificados y se califican ¿con qué? Con adjetivos. Y entonces, los adjetivos solo califican sustantivos, ¿sí? Ok, vamos a ver la siguiente. Los pronombres. Ya les había dicho yo muchas veces, los pronombres sustituyen. Los pronombres son palabras las cuales reemplazan al sustantivo, ¿sí? Ok, vamos a ver. Por ejemplo, los pronombres más comunes, porque tenemos pronombres posesivos y tenemos muchos pronombres, pero fíjense bien, los pronombres, acuérdense que ya vimos pronombres posesivos, ahorita vamos a ver unos comunes. I, he, we, she, they, me, estos ya son object pronouns, pronombres que están diciendo de quién se habla, ¿sí? ¿A quién le afectó? Me, him, use, her, ¿recuerdan estos? Them, it, this, that, who, which, what. Estos aparecen question words, pero también se pueden usar como pronombres. Estos no se preocupen, no los vamos a ver ahorita. Pero bueno, entonces aquí tenemos que who es una question word y también es un pronombre, ¿sale? Pero ahorita vemos en qué situación. Ok, también aquí están los pronombres posesivos que nosotros ya hemos visto. My, mine, his, her, hers, our, they, ¿sí? Ok, bueno, vamos a ver. Las preposiciones son comúnmente palabras que están, ¿cómo les explico? Preposiciones nos ayudan a armar frases, ¿ok? Fíjense bien. Es decir, chicos, las preposiciones son palabras que hacen nexos, ¿sí? Pero no son conjunciones. No me vayan a confundir las preposiciones con las conjunciones, ¿sí? Las preposiciones sí son nexos, pero se utilizan para indicar un origen, una procedencia, una dirección, un destino, un medio, un motivo, una posesión. Por ejemplo, en español, también en inglés, nuestras preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre y tras. Yo me las aprendí en la primaria, eso no se me olvidó. Esas son las preposiciones y las pueden ustedes también comparar en inglés. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, para, por, según, sin, so, sobre y tras. Ella compró unas flores para su mamá. Si se fijan, la palabra para es una preposición, en inglés sería for. Este es una preposición que nos está diciendo para qué llevó a cabo la acción, por qué, para qué, ¿sí? Pero no nos está haciendo una conjunción, es una preposición. A diferencia de una conjunción, las conjunciones sí unen ideas, ¿sí? Ahorita las vamos a ver. Entonces, estas son las preposiciones en español. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, para, por, según, sin, so, sobre y tras. Mientras que en inglés, ahorita no vamos a ver todas en inglés, son un poquito difíciles de usar en inglés porque cambian, pero las más comunes aquí están, at, to, with, o sea, con, a, para, de, por o para otra vez, of, on, también nos indican el lugar en donde está algo, ¿sí? Donde se deja algo, ¿sí? Sobre, en el libro, on, in, into, se nos dicen también between, entre, under, debajo, over, against. Son un montón las preposiciones en inglés, pero no se preocupen, ahorita no se trata de una clase de esto, podríamos hacer muchas clases de cada una de nuestros temas, entonces nada más es para identificar la función, ¿ok? Entonces ahorita no se preocupen, preposiciones, ¿ok? Vamos a ver la que sigue, son precisamente las conjunciones y las conjunciones sí son las palabras con las cuales se unen ideas, o sea, se une una palabra con otra, frases o oraciones, ¿sí? Las más comunes son for, o sea, for puede ser una conjunción y puede ser una preposición. En es la más común, en, ¿sí? Yo estaba con mi hermana y mi tía, ¿sí? Ahí estás diciendo que estabas con alguien, con solo dos personas, y esa palabra y te dice eso, que lo mismo estaba haciendo con esas dos personas, ¿sí? Ok, estas son algunas de las conjunciones, would, or, yet, so. Otras conjunciones comunes son because, when, while, as, since, perdón, although,
whenever, ¿ok? Estas también no se preocupen mucho. Ahorita vamos a ver, los ejemplos que les voy a poner para este trabajo son muchísimo más sencillos.